Esta noche, el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa presenta el poemario Umexu, de Juan de la Fuente. Participarán en los comentarios los escritores Cecilia Podestá, Diego Alonso Sánchez y desde México la escritora Daisy Sarabia. Y con ella vamos a iniciar este bloque de comentarios. Hola, mi nombre es Daisy Sarabia y hoy tengo el gusto de comentar un poco, de decir algunas palabras en torno al poemario Umexu, una publicación de mi amigo el escritor Juan de la Fuente, a quien felicito por este hermoso y excelente trabajo. Desde luego mis agradecimientos también van para el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa, agradecerles por esta publicación que creo yo engalana muy bien la conmemoración por los 125 años de la inmigración japonesa en el Perú. Umexu, como verán, es una historia, no solamente es un poemario con un estilo y un lenguaje bello, estético, elegante, no. Umexu es la historia de un inmigrante que puede ser cualquiera de muchas familias que han existido en la comunidad japonesa. Umexu era un inmigrante que vino desde muy joven al Perú, hizo su vida, se casó, tuvo hijos y que de pronto en 1938 fue expulsado de Perú y desde la lejanía escribía cartas a su familia para saber de ella y también para saber acerca de su hijo, muchas de ellas sin respuesta. ¿A quién no le ha pasado? Los que hemos venido de inmigrantes asiáticos, japoneses o chinos, lo sabemos. Sabemos que las historias de nuestras familias muchas veces están perdidas en el olvido, pero que tienen interesantes lecciones, porque son travesías, cada una a su manera, heroicas, de haber dejado todo en su patria para venir aquí y construir todo desde cero. Son historias de lucha, de progreso, de constancia, pero también de dolor, también de olvido, de intentar conservar la memoria y de intentar desde luego conservar una identidad que de a poco se vuelve cada vez más sincrética. Y eso es precisamente este poemario que nos lleva no solamente por versos, sino también por cartas, por fotografías, en las cuales uno se siente identificado con sus familias. La historia que relata Juan de la Fuente Umexu es una historia maravillosa, es una historia que eleva no solamente a este personaje a una categoría de héroe, sino también que hace no solamente su voz una voz individual, convierte una voz en colectivo. Creo yo que ese es un mérito que el escritor lo ha sabido llevar muy bien y lo ha logrado. En los años que él ha tenido publicando, ha publicado siempre poemarios excelentes y exquisitos que han sido bien recibidos por la crítica literaria, pero creo yo que en este poemario en particular no solamente está la calidad artística y literaria de Juan, sino también su legado, su compromiso con su familia, su compromiso con su comunidad y desde luego las respuestas a sí mismas sobre su propia identidad. Y yo creo que eso es algo meritorio, necesario y que por tanto amerita ser celebrado y leído. Creo que las personas, y los invito a todos ustedes a leer este poemario, creo que cuando ustedes lo lean como yo lo he leído también, nos hemos sentido o se sentirán desde luego identificados, se sentirán conmovidos y emocionados por todo lo que atraviesa Umexu y por todas las cosas, las comunicaciones que muchas veces se quedan en el vacío. No permitamos que el olvido se apodere de nuestras historias familiares, no permitamos que la identidad se pierda. Vivámoslos, intentemos recuperar el legado con nuestras familias, la comunicación con nuestras familias y averiguar quiénes somos, porque esa pregunta de quiénes somos es la pregunta más importante de nuestras vidas. Nuevamente felicito al escritor, muchísimas gracias. No he podido estar en Perú porque actualmente vivo en México y también soy un inmigrante, desde luego nuevamente, pero felicito mucho a Juan por este hermoso trabajo y espero que él también sienta lo mismo, que se sienta regocijado por haber hecho un trabajo excelente. Lo recomiendo y lo invito a leer. Y muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a la señora Sarabia.
A continuación, vamos a tener el comentario de la señora Cecilia Podestá, autora, entre otras obras, de los poemarios Fotografías escritas, La primera anunciación y Muro de carne, de las obras dramáticas Las mujeres de la caja, La repisa de los juguetes vacíos y del libro de cuentos De cabeza sobre el pasto amarillo. Así que, por favor, adelante, señora Podestá. Bueno, primero, gracias Juan Carlos por invitarme a presentar tu libro. He preparado un breve texto sobre Umetsu. Umetsu, si bien es el apellido del abuelo del poeta y nombre de este libro, es también una palabra que se convierte en viaje, un último viaje y al mismo tiempo en verbo pasado. El 8 de junio de 1909 partió desde el puerto de Kobe, en Japón, hacia el Perú, Makiso Umetsu. Fue regresado intempestivamente en 1938 a su prefectura en Japón para no regresar jamás. Tenía esposa y 4 hijos. En ese momento se gesta la soledad de un viaje marcado por la incertidumbre de dejar en la orilla a su familia y todo lo que construyó como inmigrante japonés en el Perú. Esa partida es ahora esta estructura o pieza de una nostalgia que se reconstruye bajo la búsqueda y los fuertes lazos de familia. El poeta busca constantemente no solo al personaje, su abuelo, sino a las palabras con las que él hablará. La poesía es el viaje, el pasado y el acto de resistir al destino de los otros, a pesar de que hayan signado el nuestro bajo un verso como este. Retirar a alguien. Y de nuevo, el viaje es buscarte, es buscarme, dice en el poema de entrada. El mar es escenario e individuo. Cito. Ser mar y arrepentirse. El mar es el otro, un único otro, y es todo. No hay nadie más. Entonces me siento observadora de las facciones de un Makiso Umetsu que mira cómo el agua devora monstruosamente su presente y lo lleva en un viaje que va a ser recogido y rescatado por la poesía. Así, el viaje es herencia, y esto queda marcado cuando otra voz distinta a la de los poemas aparece a modo de epígrafe, incluso como una irrupción narrativa que nos describe el contexto de la historia y de las fotografías. Por ejemplo, en el poema 1, en el puerto de Kobe, nos narran antes de un poema. Un muchacho frente al tiempo decide ser el mar y se arrepiente. Primer diálogo desde el futuro. En el poema 2, por ejemplo, cuando nos abrazamos, nuestro tío abuelo lloró y continúa. Y se cita testimonio de mi hermano Víctor cuando visitó al hermano menor de Makiso. Estas irrupciones son parte de una crónica personal que nos lleva al entorno que se pierde después del viaje, es decir, la familia, que va a recoger después como herencia la partida. El mar describe el abatimiento de Makiso. Cito, querías irte de tu llanto. No encuentro imagen más desesperada que la de querer irse de la expresión rendida, que es la fuerza del llanto. Makiso quiere retirarse de su propio desgarro, pero no puede. Lo ha perdido todo en medio de las más bellas imágenes recogidas en este libro, que describe la soledad y la naturaleza como una presencia que acompaña y destruye al que la observa. Pero es tal su belleza que a pesar de significar el fin de muchas cosas, persigue los ojos y el asombro hasta que les son entregados. Imaginar esta naturaleza nos lleva al barco que sostenemos como libro y verbo de un viaje solitario. Hay también versos que tienen la acción de un verbo poético, es decir, acción de lo imposible y únicamente posible de nombrar bajo el lenguaje. Cito, invento palabras para comprender, es decir, me rindo a la posibilidad de enloquecer o no para inventar lo que no existe y al mismo tiempo comprenderlo, que es una forma de aceptación a lo áspero y a lo adverso. ¿Pero se puede comprender la soledad, el vacío? Yo creo que no, pero el solo hecho de sentir estas pulsiones y no nombrarlas, sino cambiar su estructura, inventando palabras o figuras, hace que hayamos cometido un acto poético transgrediendo el tiempo. Nadie más puede tocar el tiempo excepto la palabra precisa, la que vuelve a crear otras y cae sobre el cielo o sobre el suelo. Cito un verso deslumbrante, compuesta de luz y acantilado. Es la caída que se compone de la luz y del mismo vértigo, o son los ojos quietos queriendo caer. Y así el viaje de Makiso se convierte en una descripción minuciosa de lo que ocurre dentro de su cuerpo, entre las palabras que no nombra, sino que recoge el poeta en acción del lenguaje. Cito el verso, los primeros crímenes del hombre se ocultan detrás de la luna.
Y en este viaje creo que todo podría haber estado oculto detrás de todas las noches en las que el barco atravesó el agua bajo la duda de por qué Maquiso partió de modo repentino. Siguiendo esta imagen, es la luna la que nos devela el poemario. Todo lo que se escondió detrás de ella cae y podemos leerlo. Cito, él comienza sin memoria. El verso se refiere a Makiso Umetsu y es ahí donde parte el rescate. Cito, el poema comienza con una palabra olvidada y la palabra olvidada es similar a este verso. La danza del mar es violenta, pero sus movimientos son peces en reposo. La memoria también se trastoca y convierte imágenes poéticas en la fuerza de retirar el pasado y colocarlo en el presente como una caja de Pandora. Cito el verso. Descubrir un barco encallado en un acuario. La imagen es presente y va contra el mar y lo convierte en un acuario que parece suspender el viaje o el tiempo. La fuerza del mar pronto se convierte en un acuario, pero es una imagen imposible de alcanzar. El viaje ocurrió la ausencia como lo más importante y esta se convirtió en la pulsión de recuperar y escribir la travesía. Cito, ante ti, mi Dios, mi lenguaje. Y es que estoy segura, y es que estoy de acuerdo contigo, porque no creo que haya mayor posibilidad de que Dios no sea nada más que el lenguaje que nosotros practicamos y convertimos en oraciones, entiéndase, poemas, y con ese poder podemos decir, imprecar o enfrentar lo sagrado. Mar sin ojos y sin mar, viajero, este viaje no existe, solo eres tú eres el viaje. Y las calles ya no existen, se enredan con las olas, con la memoria, y el poeta pregunta, ¿el mar que se derrama eres tú? Cito nuevamente, lo que queda dentro de nosotros, lo que nos interrumpe. Y así Umetsu ya es un tripulante que se hunde desde la partida en el mar, en la noche, en la que se esconde detrás de los paisajes que lo acribillan con su resplandor o con su bruma. Podemos apreciar también las ilustraciones de Eduardo Tokechi que nos muestran dos espacios, el primero real, el de las fotografías, y después el espacio cedido al vacío que es resuelto definitivamente en otro lenguaje posible, el del que crea, el que crea las imágenes. Las fotografías ya no son solo imágenes, sino artefactos de ese futuro tan lejano de 1938, donde las puertas llamaron a tus puertas, cito. Los espacios vacíos, al convertirse en lenguaje, son la oración que nos salva, y Umetsu está compuesto por oraciones que nos salvan de la muerte, de la agonía, de la distancia, de cada viaje e incluso de un pasado en el que se anunciaba la ausencia. Gracias. A continuación, tenemos el comentario del señor Diego Alonso Sánchez, autor de los poemarios Por el pequeño sendero interior de Matsubayo, Se inicia un camino sin saberlo, Pasos silenciosos entre flores de Fuji y Un sol líquido. Él forma parte de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África y se desempeña como docente en el proyecto Retama, Escuela de Haiku, y en el Colegio Los Reyes Rojos. Por favor, señor Diego Alonso. Muchas gracias, Juan. La verdad es un honor estar en este día tan importante para ti, presentando este libro realmente maravilloso. Gracias a la Asociación Peruano-Japonesa por permitirme estar acá en esta mesa compartiendo esta alegría. Y para no improvisar y de repente perder un poco las ideas, he escrito un texto que quiero leerles a partir de lo que es Umetsu en mi lectura. ¿Sí? Empiezo. Umetsu, un puente. En secreto escucho tu silencio, ahora escucha tú mi silencio. Con Juan de la Fuente me une una amistad de años, signada desde el respeto y el cariño que le tengo a su obra y que hace más de una década nos encontró en el mismo camino de la investigación y la celebración de la cultura Nikkei en el Perú. Por esa senda, hace otro puñado de años, me comentó la gesta de este hermoso proyecto, Umetsu, que no solo iba a ser un homenaje a su abuelo Makiso, a quien no conoció, sino su propia empresa de reconocimiento identitario.
Para un cabal entendimiento de este libro, se debe tener en cuenta que su proceso de escritura ha sido tanto una búsqueda como de creación, de afirmación y recreación de la memoria, sinergia plena de valor ahora que se conmemoran los 125 años de la inmigración japonesa al Perú, por lo que no puedo dejar de celebrar el acierto del fondo editorial de la Asociación Peruano-Japonesa al publicarlo. Son un conjunto de textos conmovedores que reafirman la pericia y el talento literario que posee Juan y que en varias oportunidades ha puesto en manifiesto. Asimismo, hay que resaltar que en este poemario, fuera de las referencias personales y familiares, aparecen muchas claves que pueden ser de gran ayuda a las nuevas generaciones de Nikkei para buscar y resignificar lo que sus Oji y Oba experimentaron bajo las nubes de la incertidumbre del siglo XX. Estamos ante una poesía versátil y evocadora que resuena dentro de nuestros corazones y nos interpela como si fuéramos parte de su búsqueda. En los versos de este libro se proyecta el dilema que representa la diversidad de nuestra nación, surtida de cientos de culturas ancestrales y de distintos fenómenos de inmigración proveniente de todos los continentes, que ha vuelto el ejercicio de identificación como peruanos una tarea muchas veces triste, no exenta de exclusión, de abandono e injusticia. En parte, ese es el motor que le da motivo a la presente obra. Sus poemas son decantadores del olvido o el sutil elixir que busca aplacar la pena que el desamparo o la orfandad han tatuado sobre las familias de los inmigrantes. Ya de esta sensibilidad nos había hablado el Tai Targuedas, así como muchos otros autores que han buscado plasmar con sabiduría en sus textos, a manera de desagravio, las voces de sus ancestros. Este no es un sentir ajeno a la comunidad peruano-japonesa, aunque sí diferente, que ha sido finamente elucubrado en el poemario de Juan de la Fuente, no como un detallado testimonio de la diáspora nipona, América y el Perú en específico, sino como una noble experiencia de reflexión e higiene emocional, de reconstrucción de una memoria perdida, para así aliviar los vacíos de su propia historia. Pero no solo podemos leerlo desde esta óptica. Gracias a la generosa pluma del poeta, en esta obra nos podemos encontrar de diferentes formas, con varias de las vivencias de nuestros antepasados, de quienes tenemos familias nihonjin o quienes no. Es decir, la poesía de Juan nos está ayudando a darle voz a los mayores, pero sobre todo a quienes hace más de 100 años empezaron una historia descomunal y muchas veces dolorosa en el Perú. Por ello, la materialidad de Makiso, hecha palabra, no solo procura sanar a la familia Umetsu, sino que presta ánimo a otras familias que debido al paso del tiempo han atenuado sus raíces o buscan establecerse en nuevas tierras. Estas historias de los ascendientes, que son como el sol que celebra sobre el océano Pacífico y que unen con un puente a dos países, a dos continentes, como un barco perdido en una palabra que ya no puede nombrarte, según nos dice el propio autor. Esta medicina para el alma que escapa de las convenciones propias de la ascendencia japonesa, y como lo que propone Shigeko Mato con su idea de Nikkei extendido, apela a una pluralidad cultural más allá del apellido y de los rasgos étnicos. En esta metáfora del eterno retorno que une el pasado con el futuro, Juan de la Fuente sigue de largo hacia las hojas que caerán y después volverán a los árboles. Así, Makiso Umetsu, gracias al poeta, viene a insertarse en la tradición literaria peruana como lo hizo antes José Watanabe con Harumi Watanabe, o Doris Moromisato con Ansei Moromisato y Uto Miyasato. Es decir, desarrolla la clave familiar de los predecesores que alumbran lo venidero,
en un intrincado camino de mestizaje que, desde hace 125 años, sigue nutriendo a la peruanidad y que busca incluir todas sus diversidades. Solo me queda agradecer este hermoso puente que has edificado, estimado Juan. En nombre de quienes nos sentimos cerca de ti, de la comunidad peruano-japonesa y de los que, a lo lejos, como los de Kasegi, por ejemplo, podrán leer tu libro con optimismo. Y para finalizar, quiero recordar un viejo poema de Kino Tsurayuki, que seguro conocía tu abuelo. Mis pensamientos, desde el corazón, atraviesan el mar, sin escrito alguno que les haga falta. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Y a continuación es el momento de cederle la palabra al autor de la obra Umexu, Juan de la Fuente. Es autor de los poemarios Declaración de ausencia, Las barcas que se despiden del sol, La belleza no es un lugar, Puentes para atravesar la noche y Vide Cortum. Su obra figura en diversas antologías y publicaciones nacionales e internacionales, como Poesía Peruana del siglo XX, de Ricardo González Vigil, Aguas Móviles de Paul Guillén y De este lado del cielo, nueva antología de poesía peruana, entre otras. Así que, por favor, adelante, señor Juan de la Fuente. Antes que nada, gracias a la Asociación Peruano-Japonesa, al Centro Cultural, al Fondo Editorial, a todas aquellas personas que han hecho posible que esta noche se realice, se materialice. Gracias, gracias a todos los amigos presentes. En realidad lo que debería yo hacer en este momento es solamente dar gracias, porque es lo único que estoy pleno de emoción. Gracias, Diego Alonso, Cecilia, por sus bellas palabras. Yo también he escrito un texto porque las ideas se me escapan, ¿no? Pero antes de leerlo, quisiera leer la dedicatoria del libro. Veo acá personas que no veía hace mucho tiempo y eso me llena de alegría también, ¿no? Porque los siento siempre muy cercanos a pesar de la distancia. El libro está dedicado a Maquiso y Amalia, mis abuelos, a mi tío Vicente, a Consuelo, mi madre, a Esperanza y Susana, mis tías, a mi amigo Carlos Fernández Loaiza, in memoria, a Teo, mi sobrino nieto, nacido en Japón, justo el año en que mi madre cumpliría 100 años, por unir las dos orillas. Creo que se lo debo a ellos y a muchos más. Y también si tuviera que dedicar este libro, lo dedico a los 125 años de la inmigración japonesa en el Perú, ¿no? Puerto de Ciruelos, sobre el proceso de escritura de Umetsu. En 1985, mirando el mar de la herradura, escribí: no es eterno el que llega, el que no sabe por qué razón ha venido, ha bajado de su barco, ha transitado el puerto buscando a una mujer y ha quedado dormido en cualquier habitación. Es eterno el que perdió el barco, quedó con la mujer y recién comprende por qué razón ha venido. Pasó el tiempo y en 2010, mirando el mismo mar, escribí también: nos iremos juntos, con filamentos de agua nos iremos, presagiando un bosque donde árboles y sogas nacen del corazón. Nos iremos sin armas, de alguna forma ha de ser nuestro viaje. Sin movernos de aquí nos iremos, separados por un océano que ha dejado de creer.
Nos iremos juntos con la noche y con el día al mismo tiempo. Yo, con los ojos abiertos en un punto invisible. Tú, con los ojos cerrados, abarcándolo todo. Después, callé hasta que en 2017, tras una entrevista que me hiciera sobre mi experiencia como Nikkei en el Perú, una investigadora mexicana, volví a escribir, otra vez frente al mismo y distinto mar. 1. Puerto de Kobe, 8 de junio de 1909. Un muchacho frente al tiempo decide ser el mar y se arrepiente. Primer diálogo desde el futuro con Makiso Umetsu. El mar, como un lienzo atrapado entre las dunas, señala el comienzo del tiempo. La realidad parece detenerse en un salto mortal hacia tus ojos que no han mirado nada y lo contienen todo, muchacho. Qué rápido crece tu cuerpo bajo las sombras del puerto. La realidad parece detenerse, pero sigue su camino hacia las naves. ¿No sabes si la arena es más poderosa que las aguas o si los arrecifes vuelan más alto que el sol cuando se precipita en el desierto? Sin moverse, tu cuerpo tiembla como un grano de arroz atrapado en el viento, aferrado pero firme. Sube la cuesta donde comienza el mundo. Despójate de tu vieja libertad y recibe esta libertad nueva. Las raíces entrarán por las ventanas del barco y desde allí se aferrarán a las aguas. Con estos versos, escritos en diferentes épocas de mi vida, intento explicar mi relación con Makiso Umetsu, mi abuelo japonés, quien arribó al Perú en 1908 y regresó a su país natal en 1938 para nunca más volver. Intento explicar asimismo cómo esta relación, más allá de la historia y los acontecimientos, se ha sustentado esencialmente en la poesía. Entre el muchacho que escribía sobre su abuelo en 1985 hasta el adulto, que un día se lo encontró frente a frente y decidió encararlo, pasaron muchas cosas, desde el orgullo casi sagrado, secreto, inexplicable, hasta la negación del origen, que es a fin de cuentas la negación de uno mismo. Pero algo permaneció inalterable: el vacío, el silencio y la herida, fusionados en un solo cuerpo. Porque, ¿cómo resolver algo que no sabes qué es? Palabras de la niñez que hablaban de un ciudadano nipón venido a nuestras costas y de su encuentro con mi abuela Amalia en Lima, anécdotas inconclusas, frases sueltas, intuiciones, cosas de la imaginación y más que nada objetos, varios objetos, un reloj japonés, mesas, jarrones y fotografías, sobre todo muchas fotografías grabadas en mi memoria que luego se fueron extraviando, olvidando, tomando un lugar secreto de la realidad hasta convertirse en sueño. Y así, entre el sueño y la vigilia, la herida, la vasta herida de algo que ha sido escondido o negado por tanto tiempo que al final pudo acabar escondiéndome o negándome a mí mismo, encontré el lenguaje, el ritmo vital y el sentido del viaje que me ha llevado a escribir Umetsu. Este libro nació en el mar y tuvo inicialmente otro nombre, Libro del Agua, pero ese mar, por momentos desbordados y por otros en calma, me llevó a escribir numerosas páginas que luego quedaron en el camino. Las palabras
buscaban nombrar algo y muchas veces se nombraban a sí mismas. Los espejos reflejaban solo espejos. De esta forma, lo que fue un libro extenso decantó en uno breve, pues precisaba un puerto donde arribar para dar término al viaje. Un puerto situado en una zona donde crecen ciruelos que miran de frente al mar. Umetsu significa puerto de ciruelos. Umetsu es un libro o un poema largo dividido en cantos que se fusionan a través de fotografías y textos en prosa en una tentativa de reconstrucción y reconciliación del y con el origen. Es asumir lo negado y sobre todo una forma de perdonar, de amistarse, de curar, de curarse. Eso es y ha sido la escritura de este libro para mí, un viaje de transformación y de conocimiento personal. Durante su acabado, he tenido que ceder ante los reclamos que me hacía su propia naturaleza, los epígrafes, a veces excesivos, las voces que me hablan o le hablan a Maquiso, o las que Maquiso habla o a las que Maquiso habla, y que en definitiva son la voz y las voces del viaje que se manifiestan en sí mismas. Ahora que tengo el libro impreso entre mis manos, miro los primeros archivos en Word de Umetsu con ternura y pienso en cómo se ha dado la segunda parte del proceso, el sueño de un libro que encontró el apoyo suficiente para poder cumplirse y que a la vez me exigió recorrer un camino restante, recopilar originales, documentos, cartas, sellos, en definitiva, huellas digitales. En Umetsu, por suerte o por destino, todo estuvo conectado. Los amigos que lo leyeron y me impulsaron a publicarlo, la familia que me ayudó a recobrar lo que se hallaba disperso en Lima y Japón, y otros encuentros mágicos que se dan en la vida, y una incesante y necesaria confesión. Por alguna razón, Umetsu es el único libro que he escrito al leerlo que me ha hecho llorar. No de tristeza, sino de una extraña sensación de alivio y liberación. Cuando tomaba conciencia de la mirada de Maquiso joven, que abre el libro, y el Maquiso adulto que lo cierra, algo se abría y se cerraba en mí. Un día, mi menor hija Vania se dio cuenta y tras mirar la foto de Maquiso, adulto, antes de su retorno a Japón, me dijo, sin saber los detalles, «Papi, ¿él es mi bisabuelo?» «Sí, hijita. A él le pasaba algo, papi. Creo que le pasaba algo. Está muy triste». Y aquí lo dejo. Este libro ha sido un viaje emprendido por mí al margen de mí mismo. Se fue escribiendo con el tiempo, incluso, como he dicho antes, muchas veces sin que yo tuviera conciencia de ello. El miércoles pasado, en la presentación de Más allá del haiku, antología de autores Nikkei latinoamericanos, el profesor Koichi Hagimoto destacó la importancia del silencio, de lo que se calla, aludiendo a algunos temas que los japoneses que llegaron al Perú y luego sus descendientes no abordaron. Este silencio, en modo de reserva, ha marcado mi vida. Crecí en una familia unida, alegre, pero que callaba algo que a veces lo decía a medias, o que a veces lo decía a medias. Lo que se calla, sin embargo, crece con el tiempo, dentro de cada uno, hasta afirmar su territorio y buscar expresarse. Umetsu es la expresión de una parte importante, quizás la de mayor valor, en esa especie de recinto de silencio que me ha acompañado en la vida. Es la liberación de una carga o de una tierra fértil o de un océano distinto donde los ciruelos de su nombre
vuelven a crecer y donde el proceloso mar encuentra un puerto. Lo presento hoy como una ofrenda. Makiso ha regresado esta noche y Umetsu es ahora de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Epílogo. Debo a mi madre, Consuelo Umetsu Lostaunau, el haberme transmitido principios como la honradez, el honor, el deber, la lealtad y la perseverancia, y esa sabia actitud de no derrochar nada, ni dinero, ni emociones, ni bienes materiales, ni espirituales. No sé si he estado o estaré alguna vez a la altura de esas enseñanzas. Con su vasta sonrisa, siempre la vi orgullosa de su origen japonés. Era evidente que su padre nunca salió de su corazón. Ella me transmitía de alguna forma su legado. En la sala de mi casa, frente a la puerta de ingreso, estaba la foto de Makiso junto a Amalia, mi abuela, y sus hijas, de modo que al entrar, él parecía siempre mirarnos a todos. Agradecimientos. La publicación de Umetsu no sería posible sin el acompañamiento, la generosidad y el apoyo de quienes desde el corazón, la amistad, el amor y a la poesía han contribuido decididamente con este viaje editorial, personal y colectivo. Gracias a Daisy Sarabia, a Cecilia Podestá, a Diego Alonso Sánchez, a Haruka Tanaka, Edgar Guillaumín, Bruno Pollack, que tiene la responsabilidad del nombre, Paul Guillén, Marín Ircaya y Alonso Belaunde, por su invalorable lectura y comentarios. A Harumi Naka, Johanna Pujay y a la Asociación Peruano-Japonesa, a través de su fondo editorial, por acoger en este proyecto, por acoger este proyecto. A Eduardo Toquechi, por su amistad y su arte, a Jaime Takuma, por sus fotografías, a mi hermana Silvia y mi cuñado Jaime en el Perú, a mi hermano Víctor Manuel y mi cuñada Elizabeth en el Japón, a mi sobrino Juan Manuel, a Masasuke Umetsu y a toda la familia Umetsu en Totoriken, y por supuesto a mi esposa Milagritos, a mis hijos Vania y Mario. Perdonen mi alegría. Gracias. Muchas gracias, señor de la Fuente. A continuación vamos a pasar al conversatorio alrededor del poemario Umetsu. Es realmente conmovedor, Juan. Cuando conversábamos ya hace 10, 15 años de repente sobre la posibilidad de Umetsu, sin título todavía, en esa locura de reconstruir el mundo que iba a darle pie a todos los versos que ahora pueden contenerse en un libro. No sé si es que por un momento asomó la sombra de no darle cuerpo, material, papel al libro, y si eso pasó, ¿cómo lo lograste sobrellevar? La historia de Makiso es, ya lo dije en algún momento, parte consciente, parte inconsciente. O sea, se fue gestando. Uno atraviesa en la vida por diversas etapas. A mí me ha costado, por ejemplo, en un momento, mi madre me enseñó a sentir orgullo de mi origen japonés, ¿no? De tener raíces japonesas. Ella lo sentía y eso me transmitió, y me lo transmitieron mis tías, por ejemplo, ¿no? Pero la historia no estaba completa, ¿no? Tanto así que en algún momento yo pensé que Umetsu era una ficción, ¿no? Era un personaje creado por alguien, ¿no? Porque no tenía datos, tenía objetos que en mi infancia había visto, una abuela que me hablaba muy parcamente de él, mi abuela no hablaba mucho, y luego objetos, ¿no? Y como que no quería yo asumir ese origen, ¿no? Fui negándolo, pero ese origen se imponía y me atravesaba.
fue la poesía, y lo he dicho cuando hablé ahora, la que me abrió este camino sin que yo me diese cuenta, ¿no? Y de repente ahí estoy forzando una figura, pero es cierto, o sea, yo creo que en mi origen japonés, más que en la forma, se manifiesta en mi sangre, ¿no? En ese ADN, en ese tono inevitable o en esa forma de mirar el mundo que mis versos recogen, ¿no? No asumo el haiku como forma literaria, ni el tanka, por ejemplo, y sin embargo estoy influido por ellos, de alguna forma, ¿no? De alguna forma casi innata, diría yo, ¿no? De repente esa contención, esa brevedad, mi origen japonés lo fue descubriendo ahí, ¿no? Y ya no pude negarlo. Y cuando ya no puedes negar una cosa, o la encaras y te sometes, o sencillamente te somete ella a ti, ¿no? Entonces, yo decidí por el camino igual y más allá de dudas que sí las hubo, decidí un día emprender este camino, ¿no? Y es como lo he narrado, ¿no? Fue apareciendo y un día sencillamente se instaló en mi vida Maquiso y regresó. Yo hablaba de hechos, de que habían ocurrido circunstancias que en ese momento concurrían, ¿no? Mientras yo escribía Maquiso en Japón, la familia Umetsu volvía a buscar a mi hermano, ¿no? Tenían la necesidad de entregarle cosas de Maquiso. Yo estaba terminando el libro y ellos estaban tratando de entregar cosas de Maquiso. De modo que cuando ya lo hube terminado y necesitaba las cosas de Maquiso, ya mi sobrino Juan Manuel las tenía y me las envió, ¿no? Y ya con Johanna Pujay y con Jaime hemos fotografiado manuscritos y cartas de Maquiso, ¿no? Entonces, como que todo iba ajustándose, ¿no? De alguna manera surgían señales que me decían, continúa, sigue, sigue. Y si una cosa me ha enseñado Umetsu es a tener paciencia. Esta vez no me he desesperado, no me he inquietado. He dicho, ese es su proceso. Y ha sido como el crecimiento de un hijo, ¿no? Se ha demorado su tiempo. Pasó los 9 meses, ¿no? Y ya está acá. Pero ya está acá y listo para el viaje, ¿no? Juan Carlos, yo te pregunto por el lado plástico del libro, el reencontrarte con estas fotos, intervenirlas con Eduardo Tokeshi y también, bueno, en la entrada hemos visto este objeto que es un objeto escultórico, un ensamblaje, ¿no? La maleta, no sé si la han visto en la entrada que está en el libro también. Eso, cuéntanos un poco de ese otro proceso aparte de la escritura que es plástico. Yo he sentido muchas veces, antes de venir aquí, ganas de meterme en esa valija y no salir. La parte visual, este no es un libro objeto, pero todo lo que contiene se integra, conversa. Es un libro para irlo descubriendo, y no lo digo porque sea mi libro, ¿no? Porque yo mismo lo ando descubriendo. Es la maleta vacía, que luego de la lectura de los poemas al final se cierra, por ejemplo. Es el Maquiso joven que mira al Maquiso adulto, o es el Maquiso adulto que mira al Maquiso joven como si fuera un tiempo circular. El libro no solamente son los textos, sino son las imágenes. No se puede leer sin textos y sin imágenes. Se tiene que leer todo junto. Yo quisiera que lo lean así, ¿no? Integralmente. Es importante, ¿no? Y se va desarrollando y al final acaba por contar de repente una historia más interesante a través de las fotografías que la que el mismo libro está mostrando en prosa o en verso, ¿no? Algo así sucede, ¿no?
Y tiene detalles muy interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, este. Ahí tenemos la maleta, ¿no? Con los recuerdos de Maquiso. Acá tenemos la maleta vacía. Si vamos a las solapas, vamos a encontrar a Vicente cuando era chiquito. Y en la otra, ¿no? A Maquiso. Entonces, el libro conversa hasta en lo secreto. Y siempre he dicho a mis amigos que si no les gusta un libro mío, y por eso me he preocupado en que sean bonitos, que si no les gusta leerlo, por lo menos lo pongan de adorno en algún sitio, ¿no? Y eso ha sucedido con el libro que me publicó Cecilia, por ejemplo, con las barcas, ¿no? Que era muy bonito, ¿no? Gracias. Entonces, eso así como para ponerlo en tu sala de adorno, si no te gusta la poesía. Me encontré con una cómplice, con Johanna Pujay, que es maravillosa editora, y con Eduardo Toquechi también, ¿no? Yo creo que he tenido esa suerte, ¿no? Y la suerte que la Asociación Peruano-Japonesa, su fondo editorial, estuvieran allí para apoyarme, ¿no? Y tiene otro detalle, y aquí aprovechando que está mi amigo Bruno Pollack, voy a contarlo, ¿no? Es que no solo dice, la edición se imprimió en los talleres, etcétera, etcétera, en el mes de abril de 2024, año en que se conmemoran los 125 años de la inmigración japonesa al Perú y el centenario del nacimiento del poeta peruano Jorge Eduardo Eilson. Yo creo que esa es la unión de dos mundos, ¿no? Eilson amaba el mundo oriental, el mundo japonés, y este también es a su manera un homenaje a él, ¿no? A lo peruano. Hay una serie de vínculos que saltan digamos, en una o dos lecturas que permiten buscar otros autores, que permiten relacionar a vivencias distintas, a reminiscencias de otras orillas, ¿no? Quizás una de Gelson, el mismo José Watanabe, pero no sé si es que en la construcción misma del libro hayas tenido un soporte, un autor, una autora de cabecera que te haya permitido surcar el camino que ha hecho este barquito de Umetsu. Yo dije que me había excedido en algo en el libro, ¿no? A veces, cuando yo era chico, me recomendaban, ¿no? Cuando tú publicabas un libro, especialmente un libro de poesía, tenías que coger un epígrafe chiquito, ¿no? Porque si no podías opacar el libro, ¿no? Entonces, este libro, lo que he hecho con este libro es a plena conciencia ya en su corrección, ¿no? Entonces, lo digo porque los que me han acompañado son aquellos que están en los epígrafes, ¿no? Yo creo que Buzón fue muy importante, ¿no? Ciruelos blancos, ¿quién viene del pasado a plantarse ante mi puerta? O San John Peirce cuando dice, como aquel que se desnuda al ver la mar. O Kobayashi Isa, en cualquier gota de rocío, una perla, mi hogar en todas. O Álvaro de Campos, los paquebotes que por la mañana entran en el puerto traen a mis ojos el misterio alegre y triste de quien llega y parte. Dante Alighieri, como quien no quiere ya lo que quería. Y Koun, el poeta coreano, la lluvia está cayendo, cada gota rompe la noche oscura. Creo que son todos los poetas del mar, de alguna manera, San John Peirce, por ejemplo, Pessoa, quienes de algún modo han aportado aquí, y por supuesto, y fundamentalmente, los poetas japoneses, ¿no? Quería preguntarte por lo de la plástica y bueno, comentaste hace un rato que, por ejemplo, tu mamá te había enseñado a
a no excederte en las emociones, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Eh, no sé si puedes comentarnos un poco si te ha pasado eso con el libro, si es que en el proceso has tenido que controlar, exceder, ¿no? Las emociones de un pasado como este, ¿no? De un viaje sin retorno, Es que la palabra en realidad no es exceder, sino es derroche. derroche, Ujú. perdón. Sí. Entonces, yo pienso que todo derroche es malo, ¿no? Aunque se derroche bondad, Ujú. ¿no? Porque todo exceso transgrede ya una necesidad y se convierte en una especie de vicio que podría ser muchas veces un vicio absurdo, ¿no? Cuando hablo de eso es en ese equilibrio de las cosas, ¿no? Ahora, también digo, yo no sé si estaré a la altura de lo que ella me enseñó, ¿no? Entonces, muchas veces en mi vida he derrochado y me he excedido, ¿no? Pero también he tenido miedo de cruzar límites, que eso puede ser también en la otra lectura, ¿no? Te pueden, hay cosas que te pueden limitar en la vida y que no puedes cruzar, pero también está lo otro, ¿no? Alguien me comentó alguna vez que de repente yo tenía miedo de ir más allá de ciertos límites, es decir, atacó mi contención, ¿no? Pero para mí la contención es muy oriental, Ujú. ¿no? Y está muy en mi naturaleza. Entonces, no es que yo me acobarde de ir más allá, ¿no? O que no quiera enfrentarme conmigo mismo, sencillamente que no me parece necesario, ¿no? También es necesario aquello que no se dice, Mm. ¿no? Aquel espacio en blanco que está entre verso o y estrofa también te está diciendo algo que no necesitas gritarlo al mundo. De repente, a eso me refiero yo con derroche, ¿no? Yo tengo curiosidad en saber qué es lo que a usted lo conecta con su pasado, con sus antepasados. No solamente con su abuelo, sino también con sus bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Gracias por la pregunta. Es una pregunta que podría contestarse en unas 10 horas más o menos. Pero gracias. Lo que me conecta con mis orígenes comienza a partir de una pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Lo que decía Daisy al inicio, creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar por reafirmar nuestra identidad. Y reafirmar nuestra identidad significa volver a los orígenes, rastrear allí de dónde venimos, ¿no? Porque sabiendo o conociendo algo de cómo venimos o de dónde venimos, es como vamos a poder aprovechar eh, y comprender lo que podemos hacer en este mundo, ¿no? Lo dije en algún momento, a mí lo japonés se me reveló en la poesía, no porque escribiera poesía orientalista o algo por el estilo, sino porque yo sentía ahí la presencia fuerte de mi sangre. Yo te puedo decir que luego de escribir este libro, me siento más conectado a mis raíces y creo que lo oriental y lo Nikkei incluso trasciende lo biológico y se asienta más bien en algo mucho más cultural, ¿no? Y se vuelve universal. Entonces, creo que cuando uno busca sus orígenes, cuando uno los encuentra, puede aportar a otros, ¿no? Aportar, ¿aportar con qué? Con puentes que permitan unir culturas, convivir. En estos momentos el mundo vive una especie de caos. Creo que lo que hay que crear es puentes, lo que hay que volver es al ser humano, lo que hay que traer es poesía, es arte a la vida, ¿no? Es decir, puntos de contacto donde podamos comunicarnos todos. Esa es mi humilde opinión. Vamos a pasar ahora a una intervención especial.
Tenemos la presencia de Mario de la Fuente, hijo del autor. Eres mi padre. ¿Eres solo eso? ¿Eres mi origen? ¿Mi desencuentro? ¿Mi soledad? He recibido pocas noticias tuyas. He recibido el viento a través de notas crepusculares percibidas desde el malecón. He ido a buscarte al puerto. He ido a buscarme al puerto. No sé nada de ti, o casi nada. Te hablo y no contestas. Quizás alguien pueda conversar contigo alguna vez. Sí, lo siento en la sangre. Miro el cielo. Una semilla recorre la tierra entera buscando un lugar. En secreto, escucho tu silencio. Ahora, escucha tú mi silencio. Quiero creer que es cierto, que te llevaron una noche sin que tú supieras nada, que tus hijas dormidas se alejaron contigo y se quedaron aquí, sin que pudieran verlas. La luna sobre el templo. Imágenes amarillas a punto de volverse aire, ceniza o exilio bajo tu mirada que parte. Nada me obliga a detenerme. Sigo de largo hacia las hojas que caerán y después volverán a los árboles. He aquí las olas que crecen en tus ojos. Años después, tal vez siglos. Yo sentiré que se reúnen tu mirada y la mía. Muchas gracias por la intervención de Mario de la Fuente. En verdad es un honor para mí el poder estar ahora frente a ustedes para hacer el brindis el día de hoy. Creo que hay mucho que celebrar y agradecer, así que, como ya es costumbre en nuestra institución, vamos a hacer 3 brindis. Lo digo para que no se vayan a tomar todo de golpe, porque no hay refill, ¿ok? En primer lugar, y a nombre de la Asociación Peruano-Japonesa, quiero felicitar al señor Juan de la Fuente Umetsu por su obra Umetsu, que tan bellamente une poemas e imágenes para llegar hasta 1909, cuando Soyicha, abuelo, parte hacia el Perú. Agradecerle también por invitarnos a seguir reflexionando sobre nuestras raíces y nuestra niqueidad, pues creo que, por un lado, muchos nos sentimos identificados al encontrar similitudes con la historia de nuestros propios familiares, y por el otro, es una obra que logra conectarnos no solo con nuestro pasado, sino también con nuestro presente. Asimismo, queremos agradecer a la señorita Cecilia Podestá, al señor Diego Alonso Sánchez y a la señorita Daisy Sarabia desde México, que con sus comentarios y opiniones enriquecieron el diálogo en torno al libro. Sinceramente, arigatou gozaimasu, salud con todos. ¡Kanpai! En segundo lugar, quiero hacer un brindis por el fondo editorial,
que en sus 10 años de existencia ha realizado una ardua labor de difusión cultural a través de más de 30 publicaciones. Felicitaciones y nuestro profundo agradecimiento a Akira Yamashiro, director del Fondo Editorial, y a Johanna Pujay, coordinadora del Fondo Editorial, quien con mucho kimochi y haciendo honor a su apellido, puja y empuja diariamente para que nosotros podamos disfrutar de estas obras literarias. ¡Salud! ¡Kanpai! Finalmente, quiero hacer un brindis por todos ustedes, porque sin su presencia, apoyo e interés por la cultura, no podríamos hacer actividades como esta, que son finalmente nuestra principal razón de ser. Por ello, les pido a todos levantar sus copas por tercera vez para decir salud. ¡Kanpai! Muchas gracias. Domo arigatou gozaimashita.